que usted lleva suficientemente tiempo aquí para saber que la escenificación en la Unión Europea indica cuál es el contenido de los actos. Esto no se ha celebrado en la sala de reuniones, se ha celebrado en una comida en que hemos ido fijando esas líneas y hemos quedado en ir intercambiando papeles y probablemente la posición de la Unión Europea se formalizará, se materializará después de una discusión en una escena diferente en el momento en que eso se discuta, que se discutirá en el Parlamento Europeo cuando la alta representante tenga que fijar la posición, subrayando y subrayo que esto es materia de competencia nacional, lo cual no impide que los países que formamos parte de la Unión Europea intentemos intercambiar información, non-paper, y buscar posiciones comunes. Eso es un artículo viejo, es un artículo de ayer de Eres, que responde a uno de los miles de papeles que circulan y que probablemente sea incluso anterior a la toma de posesión de la alta representante. Se han discutido el problema de los asentamientos, como es natural, de los productos que proceden de los asentamientos, etcétera, pero no hay, insisto en que esto es una escena en el intercambio de opiniones en una amigable comida entre nosotros. Sobre la iniciativa de mañana en el Congreso, ¿hay un texto ya consensuado entre PP y PSOE o si no lo sabe? Y en cualquier caso, si se llega a aprobar, ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar el Gobierno en ese sentido? Una vez que las Cortes le dicen que... Las Cortes, no sé en qué fase está la negociación, estoy aquí. Yo entiendo que la negociación es relativamente sencilla y que sería deseable. Es decir, uno de los propósitos desde que yo soy ministro de Exteriores que he anunciado y he perseguido con especial denuedo es que la política exterior sea una política de Estado. Me parecería importante que hubiese un acuerdo entre todos los partidos y singularmente entre el partido del gobierno y el principal partido de la oposición. Como he dicho, esa proposición no de ley insta al gobierno a proceder al reconocimiento, no establece plazos y sí fija las condiciones en que entiende que ese reconocimiento tendría un efecto real en relanzar el proceso de paz, que es su auténtico objetivo y no solo un acto simbólico. El gobierno administrará esa declaración de voluntad, esa manifestación de voluntad, con la prudencia que le caracteriza. Vamos a ver, es que el problema, como he dicho anteriormente, es que estamos tratando una materia que es de exclusiva competencia nacional. Es decir, yo lo que entiendo es que sería deseable que en el momento en que eso se discuta en el Parlamento, la alta representante pueda manifestar una posición de los Estados miembros que tenga una cierta coherencia y consistencia interna. Pero en ese debate, no sé cómo se va a plantear, pero entiendo que no se va a plantear exclusivamente en el tema del reconocimiento del Estado de Palestina por cada uno de los estados, en que cada uno es libérrimo, sino en la visión que tiene la Unión Europea sobre el conflicto en sí mismo, del que el reconocimiento es una parte, no es el todo. Pero eso estamos en veremos, sí. Hay dos temas que aparentemente no tienen mucho que ver, pero yo veo una relación, le ruego que me corrija si usted no está de acuerdo. Vamos a ver, Artur Mas visitó Israel y no vio a ningún representante palestino y vio a todas las autoridades israelíes que pudo. Artur Mas, Vio a el Parlamento de Cataluña no reconoció el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, de acuerdo, el proceso en julio. Y la declaración unilateral de independencia de Cataluña no es ciencia ficción, puede ocurrir alguna posibilidad. ¿No está España enfadando un poco a Israel y no está precisamente ¿No está, perdón? de que el gobierno catalán lo que ha intentado es acercarse a Israel, que es una forma de acercarse a Estados Unidos para un posible reconocimiento de Cataluña, y ahora España está reconociendo al Estado palestino? Quizás escogerlo todo un poco con pinzas. Sí, sí.
claramente con muchas pinzas. Vamos a ver, el presidente Mas tuvo en Israel el trato que tiene el presidente de una comunidad autónoma en cualquier otro país. Punto uno. Punto dos, vamos a esperar que vota mañana Convergencia y Unión sobre la proposición no de ley que se está discutiendo. Vamos a esperar porque a lo mejor tiene usted que corregir sus prejuicios, entendiendo por prejuicios juicios hechos antes de que se produzcan los acontecimientos. En tercer lugar, la situación de Palestina y Cataluña no se le oculta que no tiene nada que ver. Es decir, la solución de los dos estados está en la resolución de Naciones Unidas del año 47, está confirmada en Madrid en el 91, está confirmada en la Conferencia de Oslo del 93 y no hay nadie seriamente que discuta ese tema. Está absolutamente amparada por la legalidad internacional. En el lado contrario, la de Cataluña está absolutamente excluida por la legalidad internacional, como usted sabe. Por tanto, las pinzas encajan lo justo en las tres preguntas. ¿He terminado? ¿Sí? ¿Cuál? No. Corresponde al Consejo Europeo el determinar ese tema y por tanto hoy se ha hablado de lo que este Consejo de Asuntos Exteriores podía hablar. Es decir, lo que hemos constatado es que ha habido unas elecciones en las dos regiones ocupadas por los separatistas claramente contrarias a la legislación ucraniana y por contrarias a la legislación interna, condenadas por la legalidad internacional. No tiene más explicación. No, mire, el debate me parece que era el punto cuarto. Se estaba debatiendo, era que decía que se condenaba a los separatistas que hubiesen organizado estas elecciones y a las personas que hubiesen colaborado con ellas. La enmienda alemana lo que decía es en Ucrania, incluyendo Crimea, y eso se ha suprimido, por tanto, las sanciones pueden aplicarse a cualquier persona fuera o dentro de Ucrania que haya colaborado en unas elecciones que se consideran ilegales. No es un problema de miedo a la tercera recesión. No ha habido argumentación económica detrás, ha habido una argumentación puramente política y de restaurar la legalidad internacional. La Unión Europea no ha dejado de pedir un solo momento que haya un proceso de paz, es decir, eso... No, vamos a ver, he intentado decir a los acuerdos a los que hemos llegado a decir la solución son los dos estados, la solución a los dos estados tiene que resolverse en una negociación, en un plazo y con unos parámetros acordados, es urgente porque se nos ha acabado el tiempo y la Unión Europea va a hacer todo lo que pueda como Unión Europea y en las organizaciones internacionales para que ese proceso de paz se relance. Si la pregunta es si tenemos sentido de que es urgente relanzar el proceso de paz, la respuesta es sí. Es que la Unión Europea está, es decir, la primera visita que ha hecho la alta representante ha sido a la región y no hay una sola declaración de la alta representante ni ninguno de los ministros exteriores de la Unión Europea en que ponga en duda que es absolutamente urgente y necesario el continuar en ese proceso de paz. He intentado explicar por qué creemos que es más urgente ahora que antes, pero la Unión Europea se ha caracterizado por impulsar siempre el proceso de paz.